Buenas tardes, soy Francisco Muyor y hoy vengo a hablaros de una novedad que ha aparecido en la actualización de julio de Power BI que ha salido hoy, y es la posibilidad de introducir los grupos calculados en nuestra herramienta favorita. Los grupos calculados surgieron en marzo del año pasado cuando apareció SQL 2019 para Analysis Services y posteriormente también para Power BI Premium. Pero era una novedad que estábamos esperando como agua de mayo los usuarios de Power BI Pro y que por fin ha llegado a través de la integración en Power BI de herramientas externas, en este caso el Tabular Editor, que es la herramienta que nos va a permitir crear los grupos calculados. Pero lo primero que quiero hacer es explicaros un poco en qué consiste la utilización de grupos calculados para que podáis ver cuáles son sus ventajas. Imaginad un modelo de ventas y cuando hacéis un modelo de ventas lo primero que vais a hacer es un cálculo del total de las ventas, ¿vale? Ese cálculo del total de ventas lo filtráis en un año y vais a tener el total de ventas en el año en curso. Lo normal es que esas ventas queréis compararlas con las ventas del año anterior, por lo que queréis otra métrica que es el total de ventas del año anterior. Todos sabéis que será el calculate con el same period last year o con el dateadd -1 year. También seguramente os pedirán que hagáis el cálculo de las ventas del mes anterior. Por otro lado, también os pueden pedir las ventas del total acumulado anual y también, por poner un ejemplo, el total acumulado trimestral, ¿vale? Aquí ya tenemos 5 métricas, ¿vale? Utilizando la inteligencia temporal. Los grupos calculados se pueden utilizar en muchos ámbitos, pero yo lo voy a explicar a través de la inteligencia temporal, que es presumiblemente el que más métricas nos va a hacer que utilicemos, que creemos en nuestro modelo. Imaginad también que tenéis que hacer un cálculo de las unidades, el total de unidades vendidas. Ese cálculo igual vais a tener que hacer las unidades vendidas del año anterior, las unidades vendidas del último mes, el total acumulado anual y el total acumulado trimestral, ¿vale? Entre otras muchas medidas de inteligencia temporal que podéis hacer, pero voy a poner el ejemplo de estas 5 nada más y ya tendríamos 10 medidas. Si hacemos la misma operación con el coste, con sus medidas de coste y las 4 temporales, aparte del current year, ya tendríamos 15 medidas. Hacemos la medida de margen en euros y igualmente tendríamos 5 medidas más, 20. Y hacemos el margen en porcentaje por 5 medidas más, ya tendríamos un total de 25 medidas. Imaginad otras muchas medidas que podemos hacer y que en todas nos exijan la inteligencia temporal y no ya solo circunscrito a estas 5 métricas que hemos creado, sino que podemos hacer muchísimas otras, en comparación con el ejercicio -2, el mes -2, el trimestre anterior, cualquiera que os podáis imaginar, ¿vale? Muchísimas métricas que al final hacen que nuestro modelo de ventas tenga un montón de métricas de inteligencia temporal, ¿vale? Pues, ¿qué os parece? ¿Qué os parecería si a través de los grupos calculados pudiéramos hacer cada una de estas métricas y luego con un grupo calculado crear estas 5 métricas de inteligencia temporal y cada vez que llevemos a la visual una de estas medidas más el grupo calculado, obtengamos todas las medidas automáticamente? Pues en eso consiste básicamente los grupos calculados y en eso se va a basar el ejemplo que os voy a presentar en este vídeo.
Bien, vamos sin prisa pero sin pausa. Ya estoy en el Power BI Desktop y vamos a empezar por ver un poco el modelo que voy a utilizar. Es una muestra de Contoso, donde solo me he traído las FAQ Online Sales y la DIN Customer, la DIN Product y mi dimensión Fetch habitual. ¿Vale? Con mi tabla de medidas, esto está perfectamente relacionado. Es un modelo sencillo que monté precisamente hace unos días para un webinar, lo monté en directo, ¿vale? Y no tengo ningún cálculo hecho. Vamos a empezar en este momento a ver todos aquellos cálculos que habíamos visto en la presentación anterior, ¿vale? Primero decir que los cálculos los podríamos hacer también como grupos calculados, con la idea de poder establecer una dimensión de cálculos, ¿vale? Para poder elegir si queremos analizar el total de ventas o el coste o el margen, ¿vale? Con un slicer, ¿vale? Pero no nos vamos a detener en eso, vamos simplemente a crear esas 5 medidas en el modelo y a partir de esas 5 medidas vamos a aprender a crear los grupos calculados de las 5 métricas de inteligencia temporal que habíamos visto en la presentación, por lo que con solo 10 cálculos vamos a obtener un total de 25, ¿vale? Bien, vamos a ir a nuestra tabla de medidas, vamos a darle a nueva medida y nuestra primera medida sería, vamos a ver si mi cargador está un poquito lento. Bien, vamos a hacer primero nuestra medida de ventas, ¿vale? En este modelo, la particularidad que tiene, que no voy a entrar en detalle a explicaros, es que tenemos que utilizar un zoom X, ¿vale? Porque tenemos sales quantity por el unit price y también tenemos líneas en las que tenemos return quantity por igual el unit price, ¿vale? Tenemos en la misma tabla tenemos tanto las unidades vendidas como las unidades retornadas, las unidades de vuelta. También tenemos descuentos, pero no vamos a complicar. Vamos a ver, aunque tengamos más margen, más beneficio, lo vamos a dejar sin los descuentos de venta. Bien. Bastante lenta la grabación y el modelo, pero bueno. Entonces aquí tendríamos nuestras ventas, ¿vale? Vamos a llevárnoslo simplemente por comprobación. Me gusta llevármelo aquí al canvas y vamos a poner el mes ejercicio. El ejercicio mes, aquí lo tenemos, ¿vale? Bueno, esto voy a poner el color de los datos, perfecto, ¿vale? Y aquí tendremos nuestras ventas que van desde agosto vamos a ordenarlo por mes, desde enero del 2018 hasta la actualidad. Ordenación descendente. Bien. Bueno, Contoso, como todos sabréis si habéis trabajado con él, las ventas las tiene del 2007 al 2009, ¿vale? Pero yo he hecho un pequeño ajuste porque me gusta trabajar con datos que se parezcan a la realidad. Vale, vamos a filtrar directamente nuestro ejercicio en el filtro de página
Vamos a utilizar el 2020 para nuestro análisis, ¿vale? Aquí tendríamos las ventas de todo el año 2020 hasta el día de hoy. Le damos aquí 2 decimales. Siempre hay que formatear nuestras medidas. Y bien, estos serían los datos. Vamos a ponerlo en formato de tabla. Y aquí tendríamos nuestras ventas por cada uno de los meses, ¿vale? Siguiente medida que haremos será el coste. Para ir un poco rápido, como las tengo yo ya sacadas en el Notepad, vamos a hacer coste. En este caso pues utilizamos sales quantity por unit cost y menos return quantity por unit cost, ¿vale? Ya os he dicho que no vamos a atender en principio en este modelo a los descuentos que sí hay a nivel de línea. Vamos a crear una nueva medida. Que sería el total de unidades vendidas. Vale, que en este caso pues igual sería un sum x de las sales quantity menos las return quantity. Vamos a traernos al canvas la visualización, tanto el coste como las unidades, sobre todo para ir arreglando temas de formato que me gusta tenerlos arreglados, ¿vale? Coste y las unidades, que le faltaría el puntito. Bien. Luego tendríamos una cuarta medida que es el margen en euros. Margen en euros pues sería igual a las ventas menos el coste. Igual, margen en euros le ponemos los dos decimales. Y por último nos faltaría hacer el margen en porcentaje. Margen en porcentaje, pues que sería igual a la división del margen en euros entre las ventas. Vale, esto sería en porcentaje y lo vamos a poner igual con 2 decimales. Bien, ya tendríamos métricas suficientes para un buen análisis de nuestras ventas a nivel temporal, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que queremos conseguir ahora. Lo que queremos conseguir ahora es aplicar la inteligencia temporal, ¿vale? Calcular las ventas del año anterior, las ventas del mes anterior, las acumuladas del trimestre y las acumuladas totales, ¿vale? Y todo ello calcularlo para las 5 métricas al tiempo, ¿vale? Esto lo conseguimos con los grupos calculados. Bien, ¿cómo vamos a crear los grupos calculados? Pues nos vamos a ir a las herramientas externas, que es lo que ha aparecido nuevo con la actualización de julio, y nos vamos a ir al Tabular Editor.
Vamos a irnos al Tabular Editor. Vamos a traerlo a la pantalla. Cuando abrimos el Tabular Editor desde el propio Power BI Desktop, directamente nos está abriendo el modelo con el que estamos trabajando, ¿vale? Tenemos nuestro Link Product, nuestra Link Customer, nuestra tabla de medidas y nuestra dimensión fechas, ¿vale? Y la tabla de hechos, que no aparece aquí porque yo siempre las tablas de hechos las tengo totalmente ocultas, ¿vale? Para no tener la tentación de arrastrar ningún campo de la tabla de hechos, como he comentado 50.000 veces en el foro de Power BI español. Bien, ¿cómo creamos los grupos calculados? Pues nos vamos a ir a Tables, Create New, Calculation Group, y vamos a ponerle aquí como nombre Time Intelligence. Vamos a crear nuestro grupo calculado de Time Intelligence. Aquí el nombre le vamos a poner Time Int. Y vamos a comenzar a crear medidas, ¿vale? Lo primero que crearemos es el Current Year. ¿Cómo creamos el Current Year? Aquí utilizaremos una medida que se llama Selected Measure, ¿vale? El problema que tenemos aquí, Selected Measure, que no tenemos IntelliSense ni nada por el estilo. Sí podemos darle aquí al Format Tags para que no lo formate. Entonces, Selected Measure, ¿qué nos va a decir? Que como Current Year nos va a traer la medida que estemos seleccionando en cada momento. Me da igual que arrastre ventas o que arrastre margen o que arrastre coste, que nos va a traer la cantidad para el Current Year, para el año filtrado de esta medida. Vamos a crear una siguiente medida que va a ser el Last Year. Perdón, que no es así como tengo que crearla, sino que aquí en Time Intelligence Calculated Last Year, ¿vale? A mí el Last Year me gusta hacerlo Calculate. En este caso vamos a seguir poniendo Selected Measure. A mí me gusta hacerlo con el DateApp en lugar del Same Period Last Year, que también nos valdría, ¿vale? Tenemos el DateApp que nos va a pedir add fechas, fecha. Vamos a ver que estoy en mayúsculas. Fechas, fecha. -1 y year. Le damos al DAX Formatier y para adentro. Siguiente medida que queremos crear. Otra vez la he vuelto a hacer mal. Ten en cuenta que es la primera vez que lo estoy haciendo. Es Calculation Item, ¿vale? Y en el Calculation Item ahora lo que vamos a calcular es el Last Month, el mes anterior, las ventas del mes anterior, que sería Calculate, a ver, Calculate Selected Measure DateApp BIM fechas, fecha -1 month. Siguiente medida que vamos a crear, el year to date, ¿vale? El year to date
a mí no me gusta hacerlo con Calculate, sino directamente, que para eso se creó el Total ITD. Total ITD, que te pide la medida, en este caso Selected Measure, y las fechas. Fecha. Y vamos a copiar esto porque vamos a crear la siguiente medida, que va a ser nuestro QTD, y el QTD es exactamente igual que el Total ITD, pero con Total QTD. Select Measure de fecha. ¿Vale? Espero no estar equivocándome. Aquí no tenemos el IntelliSense, no sabemos si nos estamos equivocando a la hora de crear las medidas, pero bueno, lo vamos a comprobar muy fácilmente. Simplemente le voy a dar a guardar los cambios y con la... De momento me dice que hay dos errores. ¿Vale? Date add. Vale, aquí nos falta el paréntesis de cierre del calculate. Y aquí nos faltará también el paréntesis de cierre del calculate. Vale, vamos a guardar y ya no tenemos errores. Bien, la integración de Tabular Editor con Power BI Desktop nos hace que directamente aquí ya nos aparezca que uno o varios grupos de cálculo deben actualizarse manualmente. Le damos a actualizar ahora. Y en principio aquí tenemos nuestro Time Intelligence, ¿vale? Vamos a traernos el Time Intelligence. Nos lo vamos a traer aquí como un filtro, ¿vale? Y como veis aquí tenemos los campos que hemos creado: CI, las MON, las year, QTD y ITD. Vamos a ponerlo como filtro. El tema que he utilizado, tenemos que coger, ir cambiando los colores de fuente cada vez. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y vamos a ver, vamos a empezar a jugar con esta tablita. Vamos a dejar solamente las ventas. Vamos a traer una matriz con nuestras ventas por ejercicio mes y vamos a dejar aquí señalado solo el CI y nos vamos a traer aquí a las columnas nuestro Time Intelligence, ¿vale? Bien, vamos a quitar los totales. Vamos a desactivar los subtotales de fila, los subtotales de columna, ¿vale? Como vemos, tengo solo seleccionado el current year, pues nos está dando los datos del 2020. Si selecciono también el last year, ¿vale? Vamos a tener las ventas del 2020 y las ventas del año anterior. Si me traigo el last month, ¿vale? Como podéis ver, aquí en febrero me ha traído las ventas de enero, en marzo las ventas de febrero, en abril las ventas de mayo, etcétera, etcétera. Si me traigo el quarter to date, ¿vale? Aquí vamos a tener las ventas acumuladas del trimestre. Y si me traigo el year to date, pues vamos a tener las ventas acumuladas del año. ¿Vale? Vamos a tener todas y cada uno de los cálculos
de inteligencia temporal a nivel de ventas. Pero ¿qué pasa si nosotros aquí cogemos y en vez de ventas o además de ventas ponemos el coste? Pues que nos va a trasladar cada uno de los elementos de nuestro Time Intelligence a nivel de cada una de las medidas que estamos utilizando. Y si nos trajéramos el margen, nos haría exactamente lo mismo. Si nos trajéramos el margen porcentual, exactamente igual. Por lo que, como podéis ver, vamos a quitar este filtro que lo he puesto simplemente para que veáis su funcionamiento poco a poco. Como podéis ver, a todas las medidas que nos traigamos, vamos a traernos el margen en euros, nos va a aplicar todas y cada una de las medidas de inteligencia temporal que hemos creado. Por lo tanto, el ahorro de tiempo con los grupos calculados a la hora de establecer grupos de métricas pues es absolutamente bestial, ¿vale? Es la gran novedad de este mes, junto con la utilización de la aparición de las herramientas externas, las Studio, Tabular Editor y ALM Toolkit, que yo no lo tengo instalado. Y vamos, me parece una actualización impresionante y que nos va a servir para ahorrar muchísimo tiempo y sobre todo os invito a que utilicéis y a que conozcáis y que estudiéis cómo utilizar el Tabular Editor y Dash Studio, porque son dos herramientas externas muy potentes.